Hola chicos, bienvenidos a nuestra última sesión del día de hoy, jueves 11 de junio. Seguimos trabajando en el tema de formación cívica y ética de formas pacíficas de resolver conflictos. Recuerda que para el día de hoy te pedí tener a tu mano el libro C, porque vamos a estar trabajando con él, ¿sale? Primero quiero que de manera verbal me digas para ti qué es violencia. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si eso es violencia para ti, ¿qué significaría paz? Ok, perfecto. Recuerda que violencia y paz son palabras opuestas, es decir, uno es lo contrario de lo otro. Te voy a pedir, por favor, que nos vayamos a la página 183 de nuestro libro C. Viene esta tablita, mira. Recuerda que puedes poner pausa en el video para poder ir a la par conmigo, ¿vale? Entonces, de acuerdo la paz, de acuerdo a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la violencia, perdón, es el uso intencional de la fuerza o el poder para hacer daño. Se presenta de muchas maneras, como maltratos físicos, psicológicos, mediante actitudes discriminatorias, con abuso de la autoridad, explotación y uso de las personas, o bien a través de falta de oportunidades. Es decir, que excluyas a la persona, ¿sale? Y paz, para la OMS también significa, es la vigencia plena de los derechos humanos. Es un proceso social necesario para lograr vivir con justicia. Implica respeto, amor, comunicación y cooperación para que todas las partes satisfagan sus necesidades. Y cuando afronten los conflictos, piensen tanto en sí misma como en las demás personas. La paz no es solo la ausencia de guerra, ¿vale? Recuerda que es bien importante que platicábamos en sesiones pasadas que para poder llegar a un diálogo y tener paz, ahora utilizando el término de paz, debemos de pensar en nosotros mismos, en las necesidades que nosotros tenemos, pero sin dejar de pensar en las necesidades que los demás tienen, ¿sale? En la violencia se hace uso de la violencia porque solo importan los objetivos propios. Recuerda que es por egoísmo. No les da a las otras personas no los de las demás otras personas involucradas en el conflicto, solo pienso en lo mío y no lo de los demás. Es más fácil usar la fuerza para obtener lo que se quiere y no se consideran importantes a las personas, ¿sí? En la paz, utilizamos la paz porque importan los objetivos de todas las personas involucradas en un conflicto, es decir, las mías y las de los demás. Se usan formas pacíficas de resolución de conflictos como la negociación y la mediación para que las partes involucradas logren sus objetivos, aunque el proceso lleve tiempo. Las personas, todas, son importantes. Las consecuencias de la violencia son negativas porque una persona o un grupo o un pueblo triunfa sobre otro. Las relaciones se rompen, se terminan. Se daña a las personas y sus pertenencias. Se puede llegar hasta la muerte en casos muy extremos. Se violan los derechos humanos. Es decir, cuando yo pienso solo en mí y no pienso en los derechos humanos del otro, estoy violando sus derechos. Las consecuencias de la paz son positivas porque las personas o grupos o pueblos logran sus objetivos sin imponerse sobre los otros. Se ponen en práctica nuevos modos de relación que promueven la satisfacción personal, la cooperación y el bienestar común. Se respetan los derechos humanos. Recuerda que cuando yo pienso en el otro, estoy respetando también su derecho humano. Ahora, muy bien. Vamos a pasar, por favor, aquí a la diapositiva. Te he puesto un organizador en donde decía, te digo que un conflicto es una situación entre personas, grupos o países en lo que hay una contradicción, por eso te pongo las dos manitas ahí. Contradicción de intereses o de necesidades, ¿sí? También dentro de un conflicto existen formas pacíficas y violentas de afrontar ese conflicto, ¿sí? Una pacífica sería mediante la paz y una violenta es utilizando la violencia, ¿sí? ¿Y cómo se resuelve una situación de conflicto? ¿Sí? Cuando existe comunicación entre las partes, ¿sí? Aunque no se elimine la contradicción al problema. No porque exista comunicación significa que el problema va a desaparecer. Por eso decimos que se soluciona el problema. No es que desaparezca, es que juntos encontramos una solución. Y esto ocurre cuando una o ambas partes modifican su postura o su punto de vista. ¿No te ha pasado que de repente es, no, yo no quiero, y yo no quiero tampoco, y yo no quiero, y cuando una persona dice, bueno, está bien, tú primero y yo después, esa persona está cediendo.
¿sí? Entonces, como está cediendo, ocurre que la situación se soluciona, ¿ok? Pero el problema puede seguir siendo el mismo, solo hay una televisión y solo hay un control. Ese es el mismo problema y va a ser siempre, pero uno entra en esta parte de el mediar. Mejora su comunicación y varían su manera de convivir o buscan soluciones creativas a sus contradicciones. El conflicto se puede crear cuando el proceso de comunicación se interrumpe o empeora, porque se usan insultos u otras formas destructivas de comunicación. A esto se le llama escalada del conflicto. Quiere decir que al principio podemos tener un conflicto típico, como te pongo el ejemplo de que solo hay una tele y un control para toda la familia, pero se puede hacer la escalada del conflicto cuando una de las partes, al verse enojado y se ve sobrepasado en su forma de pensar, empieza a utilizar insultos o inclusive contacto físico con la otra persona. La mediación y la negociación son formas pacíficas de resolver los conflictos y establecer un diálogo en paz. La comunicación o la construcción de acuerdos es muy importante cuando tenemos un conflicto. Recuerda que comunicar significa que tengo que expresar lo que yo necesito. Y la construcción de acuerdos sería, una vez que las dos partes o todas las partes involucradas comunicamos, llegamos a un punto en donde yo me satisfago alguna necesidad, tú también, pero todos llegamos a un punto en donde pensamos en la opinión de los demás, ¿sale? La asertividad, el aprecio y el respeto a la diversidad también son súper importantes a la hora de construir un acuerdo, ¿sí? Porque si yo digo, ay, nada más le hago caso a uno porque ese uno me cae bien y al otro no escucho su necesidad, no estamos siendo asertivos y no estamos respetando a todas las personas involucradas. Cuando no existen estas condiciones, es difícil que establezcamos un diálogo o una negociación. Entonces se requiere la intervención de una tercera persona, es lo que se sugiere, con ciertas características, que sea imparcial, ¿sí? Es decir, que esa persona no tenga favoritos, que no juzgue, que sepa escuchar y guarde la confidencialidad. No significa que me dijiste algo y entonces yo voy y lo publico con todo el mundo, ¿verdad? A esta persona se le llama mediador, ¿sale? En nuestro caso, en el salón, generalmente la Miss es la persona que es mediadora en un conflicto. Y si te das cuenta, justamente todo esto hago. Escucho las partes involucradas para poder llegar a un acuerdo. Muy bien, vámonos por favor a la página 184 de nuestro libro set. Aquí vienen las formas pacíficas y el manejo de conflictos, ¿sí? Te voy a pedir, por favor, que de manera individual leas esta tablita, tomes tu tiempo para leerlo, cuándo te estamos utilizando diálogo, cuándo es una negociación y cuándo es una mediación, ¿ok? Una vez que hayas leído esta tablita, aquí dicen parejas, no podemos hacerlo en parejas, de manera individual, vas a leer este problema, porque aquí dice el siguiente conflicto. Ahora, en tu libreta me vas a escribir los componentes del conflicto. ¿Cuáles son los componentes? Uno sería personas involucradas, 2 puntos, ¿quiénes son? El proceso que ha seguido la situación entre ellas, 2 puntos, y me lo escribes. Y por último, el tercero sería las contradicciones o los problemas que tienen, 2 puntos, y me lo vas a escribir, ¿sale? Una vez que hayas terminado, ¿sí? Ahora, una vez que hayas terminado, me estoy dando cuenta que aquí viene en el libro, entonces no es necesario, mejor que lo escribas en tu cuaderno, ya lo vacías directamente aquí en el libro, ¿sale? Entonces aquí me vas a decir cuáles son las personas involucradas, lo que sienten, lo que piensan y lo que les interesan y lo que necesitan. Cómo se dio el proceso de conflicto resolviendo estas 2 preguntitas y cómo sería el problema o la contradicción. Me llenas esta tablita, ya no en tu libreta, ¿sale? Me lo llenas en tu tablita y, por favor, cuando termines, me mandas tu evidencia fotográfica de dicha actividad, ¿sale? Eso sería todo por nuestra clase del día de hoy, de la materia de formación. Recuerda que puedes poner pausa a este video para poder hacer
las actividades con mayor tiempo, ¿sale? Nos vemos el día de mañana viernes. Recuerda que mañana solo tenemos clase, tú y yo, de matemáticas. Cuídate, chao, chao.